Él es consultor en comunicación política y director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Tenemos el placer de estar en comunicación con el señor Orlando D'Adamo. Hola, buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. No, por favor, el verdadero placer es mío. Orlando, te quiero preguntar lo principal. Vamos por la base. ¿Cómo analizás la comunicación del ingeniero Mauricio Macri en la actualidad? Y fundamentalmente, ¿hubo cambios del candidato al presidente? No, yo no noto demasiados cambios del candidato al presidente en el último versionado de Macri, que es el de la campaña, ¿no? Es decir, Macri es un político que a lo largo de los años, si uno recuerda sus inicios en la política, ha ido cambiando muchísimo. Es evidente que ha tenido mucho entrenamiento para comunicar y hay distintas facetas de él que han ido apareciendo, sobre todo yo diría en el último año, buscando la cercanía con la gente, que fue el estilo predominante de la campaña. Yo creo que eso se mantiene. En eso no noto grandes cambios, y me parece que sí, lo que evidentemente tiene que suceder es que haya ciertos ajustes que calculo que se van a ir dando en el tiempo. Bien, te quiero preguntar ahora sobre los cambios en la comunicación que fuiste notando, pero de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner al kirchnerismo actual. Me gusta esa sonrisita. Es que es un tema, si no fuera porque en algún punto uno tuvo que sufrirlo, diría que es un tema fascinante. De hecho, yo he escrito muchísimo, en el último tiempo me he dedicado mucho al análisis de lo que denominé el relato K, ¿no? Lo sé y por eso te lo pregunto, A ver, vamos a ir por partes. Ellos, al principio, Néstor y Cristina, tuvieron la enorme habilidad de construir una historia que no tiene mucho de verdad en cuanto a su compromiso real con los derechos humanos, no digo en ese momento, pero por lo menos en el pasado, no tiene mucho de verdad con respecto al tono épico que le dieron, pero que fue altamente eficiente. Yo creo que en ese sentido Néstor tenía algo que lo que transmitía, porque la comunicación es lo que se transmite y no necesariamente lo que es, tiene que ser verosímil, ¿no? Desgraciadamente no necesariamente verdad, porque si vos estás ahí en la radio y provocás un estampido que parece una bomba y decís que explotó una bomba, la gente va a creer que es una bomba, pero puede haber sido un efecto especial, ¿no? Y esto es exactamente igual. Entonces yo creo que ellos tuvieron mucha habilidad al principio. Creo que Néstor parecía mucho más cercano, la gente tenía esa cosa descontracturada, todos nos acordamos del golpe en la frente, el día que asumió. Tenía algo que, siendo una persona con muy poca habilidad dialéctica, porque la verdad pronunciaba mal y no era su fuerte el discurso, yo creo que le había establecido algo más cercano. Cristina era una persona, y lo es más aún hoy en día con el paso de los años, particularmente rígida, con muy poca empatía en la comunicación. Hay miles de escenas, pero yo creo que una que a mí me llamó la atención fue cuando ella va a La Plata, que para colmo era el lugar donde ella había vivido, o cerca de ahí, y había habido la inundación, y empiezan a acercarse las personas que estaban sufriendo las consecuencias de la inundación, y ella empieza a contar de cuando a ella se le había inundado la casa, cuando ella era chica. Pero ese no era el tema de ese día. El tema de ese día era hacer empatía con la gente. Era muy autorreferencial Cristina, muy exageradamente amiga del sarcasmo y la ironía, y el sarcasmo y la ironía en una pequeña dosis pueden ser hasta humorísticas y denotan un cierto grado de inteligencia. En el abuso generan una respuesta muy negativa de la gente que no la sigue. Es decir, la comunicación de Cristina es una comunicación que con el paso de los años se fue transformando en una comunicación para su núcleo duro. Dejó de hablarle al resto de la gente. No habló solo a sus opositores, sino a aquellos que estaban en una posición intermedia. Entonces yo diría... Orlando, siempre se habló de Cristina, y te corto en este sentido, de la señora Cristina Fernández de Kirchner desde un punto de vista de una muy buena oradora. ¿Vos considerás ello? Todo depende de cuál es el indicador. Si el indicador es fluidez medida por la cantidad de palabras por minuto, que en serio es un indicador, ella evidentemente lo tenía, vocabulario lo tenía. Ahora yo te doy un dato que también es un indicador de la realidad. Alguien que habla 3 horas 40 minutos sin parar en la apertura de sesiones del Congreso no es un buen orador. Bien. Y aunque hubiera hablado 2 horas, diría lo mismo. Vamos a ponerlo en contexto. La apertura de sesiones del Congreso de Obama dura entre 55 minutos y 1 hora 5,
y debemos asumir que tiene una agenda un poco más complicada que la del presidente de Argentina. Y Cristina llegó a hablar esa cantidad de tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, no, y creo que el egocentrismo y el autoelogio que en los últimos, y la victimización que en los últimos años se acentuó, particularmente deterioraban esa imagen de buena oradora. Y del kirchnerismo a nivel de Cristina Fernández de Kirchner al actual, ¿qué es lo que quedó? Yo creo que está en proceso de dirimirse, que es lo que quedó. La sensación que uno tiene es que está cosechando parte de lo que fue su estilo de liderazgo. Es decir, el estilo de liderazgo de Cristina era eficiente en la medida que tenía las riendas y el control, o como se dice en Argentina, la chequera en sus manos, pero no generó lealtades más allá del grupo de fanáticos. Es decir, construyó un grupo de fanáticos, que esto no es la primera vez que pasa en la historia, que un líder tiene un grupo de fanáticos dogmáticos a su alrededor, que podría ser el núcleo duro de la cámpora, pero en los otros niveles de relación con gobernadores, con exministros, la verdad tenía relaciones básicamente sustentadas en el miedo. Entonces, desaparecida la posibilidad de retaliación, lo que uno observa, pensemos lo que pasó en el Senado el otro día. La verdad es, en los papeles se suponía que el presidente iba a tener las cosas siempre muy difíciles en el Senado porque no tiene ni quórum, no ya mayoría, ni quórum tiene. O sea, el Senado le puede sesionar sin que él quiera, y en el caso obtuvo una victoria importante para sus intereses. Entonces yo diría que hay claramente el resquebrajamiento de un estilo de liderazgo que era muy rígido y muy autoritario. Vos recién hablaste de Barack Obama. ¿Hay un estilo comunicacional similar de Mauricio Macri? No. Barack Obama para todos los que trabajamos en comunicación política, Barack Obama es uno de los mejores oradores que ha habido en los últimos años. Tiene muy buenos asesores de comunicación, le arman discursos buenísimos, pero es un natural, es como un Messi. Macri es otra cosa. Macri ha tratado de construir una cercanía con la gente, no se expone a hacer cosas muy largas, lo cual me parece muy prudente de su parte por dos razones. Una, porque con esto se diferencia de Cristina, y la segunda es porque no se mete en líos haciendo eso. Entonces, no, yo te diría que no. Obama creo que es un natural absoluto y es un orador de proporciones. Imagínate que en los cursos que doy en el exterior usamos el discurso del día que ganan las elecciones por primera vez como el modelo de un discurso político, así que estamos hablando de ese nivel. ¿Y a quién se asemeja para vos a nivel comunicacional a Mauricio Macri? Difícil decirte. Veámoslo un poco más en la presidencia. Yo creo que en este aspecto va a haber cambios. Tampoco Cristina era en el 2007 lo mismo que terminó siendo en el 2015. Ha habido cambios y situaciones. Bueno, yo preferiría verlo un poco más rodar para poder establecer un parámetro. Yo creo que lo que han elegido en general es una línea de cierta prudencia, pero que, como dije al principio de la entrevista, hay ajustes que hacer porque ha habido situaciones que no fueron evidentemente bien manejadas, a veces en el anuncio de las tarifas, en el anuncio de las designaciones de los jueces. Ha habido algunas turbulencias que uno podría presumirlas como evitables. Por el momento no me atrevo a hacer ninguna similitud, pero yo calculo que cuando cumpla un año de gobierno vamos a tener muy claro. Me atrevería a decirte que no se va a parecer a ninguno de los presidentes que tuvimos. Bien. Orlando, en relación a lo que estás diciendo últimamente, pero basándonos en las medidas económicas recientes, que han implicado un golpe al bolsillo importante para muchos argentinos, ¿cómo crees que han sido manifestadas estas medidas económicas? Yo diría, por el momento están aprovechando que la gente las esperaba, que algunos sectores, entre los cuales me incluyo por la zona de la ciudad en la que vivo, realmente pagábamos tarifas irrisorias de gas, por ejemplo, y que sabíamos que esto se iba a terminar, y yo creo que por el momento está usando el crédito. Me parece que tiene que haber, lo que yo noto que está faltando es una especie de propuesta de lo que sería el relato de Macri y su propuesta de país, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, esto lo tuvimos que hacer todas estas cosas que no son para nada lindas y que en el fondo a la mayoría de las personas obviamente no le gustan, pero miren, vamos a llegar a esto, vamos a hacer después esto otro, y entonces vamos a estar bien, y estas son las medidas que voy a proponer. Me parece que faltaría un paquete de comunicación de cosas positivas para el futuro, que yo calculo que lo deben tener, como para generar una especie
compensación. Vos sabés que cuando el presidente Kennedy, que era un gran orador, sí, era presidente, Rusia, la Unión Soviética en aquella época, lideraba la carrera espacial. Y él sabía que eso a los norteamericanos los tenía mal, porque el primer satélite fue ruso, el primer astronauta fue ruso, y él en un discurso muy famoso, en un evento deportivo, dijo: yo les prometo de que antes de que termine la década, vamos a poner un hombre en la Luna. Ese es el tipo de lo que se llama, la propuesta de una visión de mediano y largo plazo. Es lo que está faltando, alguna propuesta de este tipo, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a llegar a esto, y tiene que ser algo convocante para la gente. Coincido, porque bajarían los niveles de ansiedad en muchos sectores de la población. Exactamente. Orlando, ¿cómo analizás el discurso de los actuales ministros? Para vos, en el ámbito de la comunicación, ¿quién se destaca y dónde percibís alguna falla? A ver, no quisiera todavía tomar una postura de global, ni de premios ni de castigo. Vamos a esperar un poco más. En general, uno ve a los buenos comunicadores cuando se producen las crisis. Todavía no han afrontado ninguna demasiado grave. Yo creo que casi todos han cometido alguna desprolijidad, alguna figura que usó Pratgay, que es una persona prudente y que en general comunica bien respecto de lo que era la grasa del Estado, que sí, es una palabra que hay que usar con cuidado, porque en Argentina puede tener otra significación. Así como alguna vez a Cristina se le escapó decir que le gustaría hacer desaparecer gente si fuera genia. Una vez entra a un acto y le dicen genia, y le dice: no soy genia. Si fuera genia me gustaría hacer desaparecer a alguno. Bueno, esas son las cosas que hay que evitar. Yo creo que hubo algún comentario en el anuncio de los aumentos de tarifas, en este comentario de Pratgay. La veo muy bien en general a la ministra de Relaciones Exteriores, si tuviera que decirte, hasta ahora, pero vamos a ver cuando haya alguna situación crítica, que ahí es cuando vos ves al buen comunicador, ¿no? Cuando la cosa en algún punto se le vaya de las manos, y decir, bueno, ¿cómo afrontaron este problema? Si tuviera que decir, me quedaría con la ministra de Relaciones Exteriores, que creo que no cometió errores, y los otros creo que todavía tienen que aceitar un poco lo que es hoy en día la exposición que tienen los políticos, que no solo es la exposición en los medios tradicionales, sino la exposición en Internet. Y en esto hay que ser sumamente prudente, porque en Internet uno puede, la presidenta en su momento, la expresidenta Cristina Fernández, también tuvo algunas gafes en Internet inolvidables, como cuando se rió del acento de los chinos. Y en este punto creo que también hay que tener mucho cuidado, porque lo que se dice en Internet queda, por más que uno después crea que lo borra. Estamos en comunicación con Orlando D'Adamo, un genio en lo que tiene que ver, consultor en comunicación pública, y aparte es director del Centro de Opinión Pública de una extraordinaria universidad como lo es la Universidad de Belgrano. Ahora te quiero preguntar, Orlando, ¿qué político en el amplio sentido, no manejándonos específicamente con el gobierno, sino todos los políticos, para vos crees que está comunicando mejor en la actualidad? Y aparte, te quiero preguntar, ¿quién para vos a lo largo de la historia ha comunicado mejor? Bueno, esta me la pusiste difícil. Vamos a empezar por la historia, que es lo menos comprometido. Yo creo que en Argentina ha habido algunos comunicadores formidables. Le guste a la gente o no, Juan Perón fue un comunicador formidable. Manejaba todas las facetas de la comunicación en una época en que esto no estaba profesionalizado, y tenía una gran capacidad para sintetizar ideas, que eso es muy importante en un comunicador, y sobre todo saber hablarle a las distintas plateas. Él podía ir a la CGT y establecía una comunicación absolutamente clara con los trabajadores de la CGT, y a su vez era capaz de estar en un foro internacional y hablar de geopolítica mundial. O sea, jugaba en otra liga, volviendo a una expresión que usamos antes. Sí. Actualmente yo creo que Sanz es en general un buen comunicador. Carrió, en los momentos de denuncias, que son los que más la caracterizan, por otra parte es muy televisiva. Fíjate que Carrió, si abrís el manual de comunicación, tiene algunos inconvenientes con respecto a la imagen que uno se imagina que tiene que tener una persona que habla en cámara, y sin embargo ella tiene un control de las entrevistas y un control de la comunicación, aunque a veces se va de boca, que es importante. Te diría que Urtubey me parece, dentro de los jóvenes, un político con buena capacidad para comunicar, para navegar en aguas intermedias, que es lo que ha hecho, ya lo hacía en la época de los Kirchner, y ahora lo hace aún más.
Y se me debe estar escapando alguno. Sergio Massa, ¿qué opinas de Massa en la comunicación? A ver, a mí Massa me parece que claro, quizás sea un defecto profesional, pero me parece que se le nota demasiado el entrenamiento. Y el entrenamiento es bueno, pero no cuando se te nota tanto, ¿no? O sea, es malo no tenerlo, pero en algún momento me parece que tiene una cierta impostación en el tono de voz que a mí en particular, y esto es una opinión personal también, no me agrada, pero sí es muy claro. Y esto no es un capital menor en comunicación. Te quiero preguntar, Orlando, a nivel mundial, ¿quiénes para vos han sido exponentes de la comunicación en el mundo? Bueno, a ver, de los que uno pudo haber tenido la posibilidad de conocer por haber coexistido. Exacto. O haber, en todo caso, visto sus videos. Yo arrancaría con Obama, que es formidable, absolutamente formidable, y encima es un hombre joven, o sea que en otros ámbitos lo vamos a seguir teniendo activo y lo vamos a seguir escuchando. Bill Clinton era muy bueno, tenía otros defectos, pero no precisamente el de la comunicación. Sí. Yo diría que entre él y Obama han sido excelentes comunicadores. Lula en sus momentos de gloria era un muy buen comunicador, ahora las cosas se complicaron mucho, pero en sus momentos de campaña y en la primera presidencia llamaba la atención como un buen comunicador. En España Felipe González, formidable, otro fuera de serie de primera línea, y tendría que venirme a la cabeza alguno más, pero por el momento te diría que con esos nombres tenemos buenos candidatos. Y la última pregunta, Orlando, agradeciéndote muchísimo y diciéndote que hay una repercusión extraordinaria en las llamadas telefónicas, preguntarte cómo ha ido variando para vos los discursos políticos a lo largo de la historia. Bueno, también es muy buena la pregunta. Esto es, ¿nos podrá gustar o no? Yo voy a decir lo que ha pasado, porque esto lo tenemos archiestudiado. Los discursos se emocionalizaron. La política se emocionalizó. Es decir, hay mucho menos razonamiento y articulación de propuestas y grandes planes estratégicos que apelación a las emociones. Invito a que la gente piense en la campaña que tuvimos el año pasado de los principales candidatos. Textual. Y eso es lo que caracteriza a toda la comunicación. Por otro lado, se han elegido para el discurso político escenarios y ámbitos que antes no eran los habituales, es decir, podemos decir Tinelli, podemos decir los programas de televisión de tertulia en donde se arman peleas terribles, que podrán gustar más o menos, pero que también son un indicador de los parámetros que tomó la comunicación. Eso es un cambio, y es un cambio normal, mundial. Y la otra cosa que agregaría es que se personalizó mucho, es decir, cada vez es mucho menos protagónico en los últimos 30 años el partido que el candidato. ¿Sí? Los que definen en última instancia, y por eso es tan importante la comunicación, son los estilos de liderazgo que los candidatos transmiten vía su comunicación. Orlando, pero indiscutiblemente para que existan estos cambios es lo que demanda la opinión pública. Evidentemente, nada de esto puede funcionar, y eso es la parte que a veces a la gente no le gusta escuchar. Uno quisiera que a lo mejor vivir en una ágora griega donde todos los ciudadanos lo suficientemente informados debatieran sobre las propuestas y hicieran la mejor elección posible, pero eso no existe. Es así de duro la afirmación, y sé que alguno de los que llama me va a crucificar por esto, porque me pasa cuando doy conferencias y digo este tipo de cosas, pero lo real es que a la gente hay que principalmente buscar atraerle la atención, porque la política no es el principal interés de la mayoría de las personas. Esto parece, por un lado una obviedad, y por otro lado uno dice, pero ¿cómo puede ser si es tan importante? La verdad que no es así. La gente empieza a seguir la política cuando vienen las campañas, y no todos la siguen encima. Es cierto. Entonces imagínate que esto ha generado buscar estrategias para llegar a la gente. Por otro lado, está muy desgastado el estilo tradicional de los partidos y de los candidatos. Frente a eso se han buscado distintas estrategias, y lo que se ha notado, o sea, que hay estudios hechos que muestran que cuando una persona escucha información política, la información política entra por el área emocional del cerebro. Bien. Esto no es una opinión, esto es que te ponen los cablecitos en la cabeza, te pasan la información y ven qué área es la resonancia magnética funcional, y te muestran qué área del cerebro se activa. Entonces, a partir de todo eso es que evidentemente ha tomado este cariz la comunicación política, y te aclaro que es un fenómeno mundial, y te agrego algo más: un político que no se conecta emocionalmente con la opinión pública, con los ciudadanos, con su audiencia, la va a tener muy difícil.
Así es. Lo último, hablando de opinión pública, ¿qué implica y qué representa en tu vida, Orlando, ser director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano? Bueno, ha sido uno de los desafíos más interesantes que he tenido profesionalmente en mi vida. En ese momento cuando se creó en el año 2002, había muy pocos centros universitarios de opinión pública, éramos 3, ahora creo que hay 20. Tuvimos la posibilidad de formar a mucha gente ahí adentro y además hacer una lectura de fenómenos de opinión pública como inseguridad, que nos trajo más de un dolor de cabeza con el gobierno anterior, porque te recordarás que se negaban en muchos hechos, sí, y que tuvimos incluso algún entrecruzamiento radial bastante fuerte con Aníbal Fernández, ahora un par de años atrás. Y la verdad que fue un desafío muy interesante hacerlo desde una universidad, nos dio mucho prestigio en términos de que como no somos contratados para hacerlo, sino que lo hacemos básicamente por interés académico, nos permitió hacer una base de datos muy interesante en temas de género, de inseguridad, y quizás una de las investigaciones que siempre tuvo más impacto, que es la tolerancia de los argentinos a la transgresión de las normas y la corrupción, que siempre cuando la hacemos cada 5 años para ver qué cambió, siempre es una alerta para todos. Sí, realmente. Orlando, es un placer dialogar contigo, ha sido un placer y lo será. Sos una persona con una capacidad extraordinaria, uno de los hombres más capacitados en nuestro país. Ha sido un verdadero gusto y que tengas una hermosa noche, Orlando. Igualmente, que estés muy bien y buen resto de fin de semana, y gracias por tu palabra, tu travesía.